Hija, estoy ocupada. ¿Ya estamos en vivo? Hija, estoy ocupada. Ahí está. Vamos a esperar a que se vayan conectando. Y ya estamos aquí en Face en vivo. Nada más que se vaya conectando, ahí nos va saludando. Ya está Joana conectada. Buenas noches, Joana. Hola, Joana. Ahí va. Ya esperando a ver tu entrevista, Blanquita. Muy bien. Qué padre que esta noche te toca a ti ser la entrevistada. Sí, ¿verdad? ¿Qué no has vivido? En muchos años. Te ha tocado vivir. Qué padre. Seguramente hoy aprenderemos algo nuevo a través de tu testimonio, de cómo poder enfrentar muchas situaciones. Pues bueno, a las que se van conectando, muy buenas noches. Hoy vamos a entrevistar a Blanca Escobedo, quien es una de las líderes de adultos de la Iglesia Bautista de San Nicolás, que ha estado por años en la iglesia y que incluso estuvo apoyando 5 años en la Iglesia Bautista de Escobedo, en esa misión que se creó, y que nos va a platicar un ratito más acerca de eso. Y vamos a estar pues aquí conociendo un poquito más de ella, ¿no? Que a lo mejor ya conocemos gran parte de su vida, otras a lo mejor no tanto, pero que Blanquita ha demostrado con su testimonio, con su vida, ser ejemplo de fe, de firmeza y de amor a Dios. Entonces, pues bueno, ya veo ahí que se están conectando estas mujeres con poder. Y bueno, Blanquita, pues venos comentando un poquito acerca de ti, vete presentando tu nombre, tu edad, si tú quieres, cuántos hijos tienes, qué es lo que haces en la iglesia. Platícanos un poquito para ir ya empezando y pues buenas noches a todas, ¿verdad? Sí, buenas noches. Mi nombre es Blanca Estela Vázquez González. Mi esposo se llama Guadalupe Escobedo y tengo 3 hijos. Mi hijo es Dan Israel, Blanca Guadalupe y Joana. Tengo 9 nietos, gracias a Dios. Mi edad, bueno, pues yo creo que sí la puedo decir, tengo 54 años, gracias a Dios, que me permitió un año más en este octubre. ¿Qué más? ¿En lo que tú haces en la iglesia? Lo que hago en la iglesia, yo estoy en la iglesia Bautista de San Nicolás. Estoy como líder de adultos. Ahorita tenemos un grupo, mi esposo y yo, que se llama Libres. ¿Libres por qué? Porque somos personas que ya no tenemos niños chiquitos ni jovencitos a quien estar cuidando. Entonces ahorita estamos con este grupo de las personas que podemos desafanarnos un ratito, irnos a un restaurante, irnos a un retiro. O sea que no tenemos ya tanto compromiso de estar en casa cuidando niños. Y pues aparte también con los adultos, ¿verdad? Al pendiente de la gente, al pendiente de que estén llegando, de estar llamando, de estar haciendo invitaciones a la gente para que se conecte o para que llegue a la iglesia. Y pues es mi labor ahorita. Muy bien, Blanquita. Y bueno, Blanquita, cuéntame así, ¿tú recibiste a Cristo a qué edad? ¿Desde qué edad tú conoces del Evangelio? Pues mira, de que yo me acuerdo desde los 6 años,
desde los 6 años yo conocí del Evangelio porque por mi casa siempre iban jóvenes, así como lo hacemos nosotros en la iglesia, que vamos y hacemos escuelitas de verano a colonias, así lo hacían en aquel entonces. Entonces yo tenía 6 años cuando yo empezaba a llegar a esas escuelitas, iban casa por casa a invitarnos para que llegáramos, y ahí fue cuando yo conocí del Evangelio. Eh, Ahí fue a los 6 años, después de ahí me cambié y, afortunadamente también en esa colonia donde yo fui a vivir, en Guadalupe, también llegaron unos jóvenes también a un lado de mi casa, y ahí tenían un patio muy grande, y ahí nos daban escuelitas, nos juntaban a todos los niños y nos daban escuelitas de verano. La verdad no recuerdo yo haber hecho la oración de recibir a Cristo, pero me imagino yo que sí lo hice. Y desde entonces conozco el Evangelio. Yo nunca hice mi primera comunión, nunca fui a una iglesia católica. Este, yo sé que Dios me había elegido desde entonces aquí estoy. No siempre estuve en el camino de Dios, pero gracias a Dios que ahorita ya estoy en su camino y ya tengo varios años. Así es. Y cuando tú ya te confirmas, tal vez, digamos, tu conversión, ¿verdad? Ya más grande, o tú empiezas a establecerte en una iglesia, ¿cómo influye tu conversión, el que tú empieces a asistir a una iglesia ya de una edad ya más adulta, madura? ¿Cómo influye en tu casa? Porque es importante, ¿no? Saber que nuestras decisiones no solo nos afectan, ¿verdad? A nosotros, sino afectan a la gente que está a nuestro alrededor, ¿no? El decidir nosotros comprometernos con Dios, seguir avanzando en el camino de Dios, crecer en su conocimiento, pues influye también a nuestra familia, ¿verdad? Entonces, ¿cómo influye tu conversión en la gente que está a tu alrededor? Mira, yo después de que estuve pequeña, mis papás se separan, entonces nosotros nos fuimos a vivir a casa de mi abuela materna. Ahí yo tenía 13 años cuando mi abuela empezó a ir a una iglesia ahí por la casa, y, y ahí empecé a ir yo. Mi abuela me empezó a llevar, para no irse sola, me empezó a llevar a la iglesia. Ahí fue cuando yo empecé a involucrarme, empecé a llegar a la iglesia, ya fui más fiel en, en, en estar llegando, vaya. Aunque yo invitaba a mi mamá, invitaba a mis hermanos, ninguno quería ir, solamente yo empecé a ir con mi abuelita, ella se convirtió mi abuelo, y ahí ya fue cuando yo empecé. Yo me iba con los jóvenes a pasar dramas y me iba a las reuniones. Fueron momentos padres que pasamos ahí como joven. Cuando yo voy a cumplir 15 años, mi mamá me dice que me va a hacer una fiesta porque ella a todos les ha hecho 15 años y que a mí también. Yo le decía, no, mamá, yo no quiero porque yo quiero que me lo hagas en la iglesia. Y me decía, no, porque tú no te mandas sola, me decía. Entonces, ya cuando cumples tus 15 años, ya tú sabes si sigues en la religión o no sigues o lo que tú quieras, pero mientras se va a hacer lo que yo diga. Y yo me tuve que someter a la voluntad de mi mamá. Este, pero bueno, ahí cumplí yo mis 15 años, pero al siguiente día yo invité a todos los jóvenes de la iglesia y gracias a Dios mi mamá lo aceptó, ¿verdad? Y ahí ya partimos el pastel, la piñata, y gracias a Dios pues pude convivir con los jóvenes de la iglesia. Aunque yo siempre invitaba a mi familia, pues ellos nunca querían llegar. Una de mis hermanas es la que ella un poquito más cedía, acompañarme a reuniones de jóvenes, pero hasta ahí. ¿Cómo influyó? Pues la verdad pasaron muchos años porque después de eso yo me aparté,
me aparté del camino, como a los 16 años me aparté y pues empecé a estudiar, empecé a agarrar otros rumbos y pues yo creo que Dios me rescató. Dios me llamaba a cada ocasión porque me invitaban a una iglesia, yo iba. Hubo varias, ¿cómo te puedo explicar? Varias invitaciones en ese transcurso de mi vida que me empezaban a hacer. Por decir, tenía unos vecinos que eran cristianos, y me empezaban a invitar, empecé a llegar y yo siempre me llamaba a ser cristiana. Yo siempre decía, no, yo soy cristiana, pero la verdad es que no daba ese ejemplo. No daba ese ejemplo, no era ese testimonio de ser una cristiana, porque yo decía que era cristiana, pero la verdad es que no estaba ni en el mundo ni en la iglesia. Este, entonces no daba un buen testimonio, no daba un buen testimonio ni con mi familia, ni con mis amistades, la verdad. Yo creo que fallé mucho, yo le fallé mucho a Dios, eh, a la gente que me rodeaba. Yo creo mucha gente que me conoce, a lo mejor me está viendo, sabe que no fui un ejemplo a seguir. Como joven fallé mucho delante de Dios y le doy gracias a Dios porque Él, en su infinita misericordia, Él me perdonó y me volvió a alcanzar y volví al camino, volví al redil y, y le doy gracias a Dios por ello. ¿Cómo afecta en mi familia? Cuando, cuando yo vuelvo, cuando yo conozco a mi marido, este, bueno, cuando regreso con él, porque ya había andado con él de muchachita, cuando lo vuelvo a ver, nosotros nos casamos, gracias a Dios, me dio un marido muy bueno, le doy gracias a Dios por ello, porque Dios todavía tenía misericordia de mí y lo puso en mi camino una vez más y y ahí nosotros asistíamos a una iglesia, nos volvimos a ver en una iglesia, una hija, ¿cómo te puedo decir? Cuando nosotros nos volvimos a ver, el que pastoreaba esa iglesia era hijo del pastor con el que yo había iniciado desde que tenía 13 años. Entonces era una hija de donde yo venía. Entonces, ahí nos volvimos a ver y nos casamos. Ahí nos casamos, mis hijos empezaron a nacer ahí, ahí fueron presentados, ahí fueron creciendo. La verdad fueron muchos años de nuestras vidas ahí en esa iglesia. Y y nosotros, pues la verdad no éramos también igual, no éramos un gran ejemplo para nuestros hijos. Cuando queríamos íbamos, cuando no teníamos ganas de ir, no íbamos a la iglesia. O sabes qué, vamos a otra iglesia porque un amigo pastor nos invitó o nos íbamos a otra iglesia. Entonces no estábamos firmes, vaya, no estábamos firmes en el camino del Señor. Mi hijo empieza a crecer, mi hijo empieza a tener, le empieza a llamar mucho la atención la música. Él era de los que llegaba y se sentaba en primera fila porque quería estar viendo a los músicos y ver tocar la batería, se emocionaba mi hijo. Y empezamos nosotros a ver que nosotros no éramos ejemplo para nuestros hijos, que estábamos fallando mucho. En eso nosotros empezamos a llegar más a la iglesia, empezamos a ser más fieles, nos empezamos a involucrar, mi esposo, en lo que es la enseñanza bíblica, yo con los niños, con las damas, empezamos a involucrarnos un poquito más.
mi hijo empieza en la alabanza y nosotros, la verdad que vinieron las pruebas y no las pasamos, no pasamos las pruebas. En ese entonces, la verdad, nosotros no sabíamos mucho sobre de que, de que Dios te probaba, ¿no? Realmente, si tú eras fiel, si tú estabas llegando a la iglesia, si tú estás trabajando en la obra y Dios te empieza a probar y, y no lo sabíamos. Todo eso, la verdad, no lo sabíamos. Nosotros empezamos a hacer nuestro altar familiar en la casa y fue cuando nosotros empezamos a pedir por la familia. Primeramente por mi mamá, que es a la que siempre invitábamos cuando las niñas cantaban, cuando había algún evento, algo, cualquier cosa, siempre la invitaba a mi mamá. Mi mamá siempre me decía que no, porque ella tenía muchas cosas que dejar primero antes de llegar a la iglesia. Y yo le decía, mamá, es que no tiene que dejar nada, o sea, usted solamente llegue y Dios va a hacer lo demás. Y no, ella siempre fue muy renuente, decía que no. Pero bueno, gracias a las oraciones, nosotros seguimos firmes, invitándola, seguimos orando por ella en las noches. Nosotros nos juntábamos y leíamos una porción de la Biblia, nos poníamos a orar por ella, por la familia. Y ¿cuál fue la sorpresa de nosotros que llega un día y nos dice, ¿sabes qué, hija? Yo quiero ir a la iglesia, quiero ir ahí a donde están ustedes congregándose. Y bueno, es el primer milagro y es cuando empieza la familia a llegar a la iglesia, ¿verdad? Llega mi madre, seguimos orando, empieza a llegar mi hermana Erika con su esposo, sus hijos, llega mi hermana Gloria, con sus hijas, con sus 3 hijas, y y pues la verdad que me sentía muy contenta, sentíamos muy contentos porque estaba la parte de la familia ahí con nosotros, ¿verdad? Sin dejar de pedir por los demás. Y como te digo, llegaron las pruebas y ahí fue cuando pues yo me separé de la iglesia. Mis hermanas, pues poco a poco ellas iban y no iban, o sea, ellos eran simpatizantes y les gustaba y iban, pero no estaban firmes, vaya. Y cuando llegan las pruebas, nosotros nos apartamos de la iglesia, nos vamos, mi esposo, mis 2 hijas y yo, mi hijo, él se queda ahí porque él, en ese entonces pues ya era mayor de edad, él ya tenía su novia y era la hija del pastor. Entonces, ni modo de seguirnos, él se quedó ahí, él era fiel con su novia, él ya estaba casi queriendo casarse. Y bueno, entonces ya nos retiramos nosotros de la iglesia y yo la verdad empecé a buscar dónde congregarme. Pero pues yo pensaba en mi familia, pensaba en mi mamá porque mi mamá estaba en la iglesia y no podía dejar de asistir porque yo decía, es que se va a perder mi mamá. O sea, mi mamá va a dejar de ir a la iglesia, mis hermanas, o sea, ¿qué testimonio voy a dar, verdad? Si me salgo. Entonces me retenía mucho, todo eso me retenía mucho al querer salirme y no poder. Y en una ocasión llega mi mamá y me dice, mija, tú haz lo que tengas que hacer. O sea, ella así bien firme dice, no creas que porque tú te vas, yo me voy a apartar. O sea, yo voy a seguir y pero tú haz lo que tengas que hacer, lo que Dios te haya puesto en tu corazón, hazlo. Y pues se da cuenta que eso fue lo que ya dije, bueno, pues ya mi madre, me dijo que adelante, ¿verdad? Y yo no era las personas que decía, Dios, ayúdame o Dios, muéstrame qué hacer. Ya, la verdad, yo me sentía desorientada. Yo no sabía las,
no sabía qué es lo que Dios tenía planeado para mí. No sabía el por qué estaba pasando esas cosas. Yo decía, ¿por qué, Dios? O sea, ¿por qué si yo amo la iglesia donde estoy, yo no quiero dejar de ir a la iglesia? Y y la verdad, pues así transcurrió y así llegaron mi familia, llegó a los pies de Cristo. No sé si te contesté o... Sí, sí, desde el hecho que comentas, desde que, regresándome un poquito, que decías que por tu abuelita tú empezaste a asistir y y la importancia también de ver de los abuelos muchas veces, ¿no? De cómo no sabemos la firmeza de un abuelo, el que un abuelo se acerque a Dios, cómo puede impactar la vida de un niño en un futuro, ¿no? Que ahora tú eres una mujer adulta, líder fuerte en el liderazgo, Estoy abuela. y ahora ya eres abuela tú también, y cómo los abuelos pueden ser de mucha bendición a sus hijos cuando se mantienen firmes en el camino, ¿verdad? Así es. Y después, bueno, como el que tú dijeras, mucho tiempo yo no estuve cerca de Dios, y luego me acerco a Dios y empiezo a orar por mi familia y mi familia se empieza a acercar, ¿no? Y es ahí a lo que me refería, donde muchas veces nuestras buenas o malas decisiones afectan no solo en lo individual, sino a la gente que nos rodea, ¿no? El decidir estar tibio, estar con un pie en el mundo y un pie siendo cristiano, como tú decías, yo siempre me consideré cristiana, aunque era tibia, ¿verdad? No estaba ni aquí ni allá. Y todo ese tiempo, bueno, pues era tiempo que no orabas por acercar a tu familia, ¿verdad? Y cuando tú decides, realmente entiendes, ¿verdad? Más acerca de Dios y comienzas como familia a orar por tu familia, por tu mamá, ellos se empiezan a acercar. Así es. Entonces, muchas veces nuestro testimonio, nuestra vida, nuestra oración, es fundamental para que el resto de nuestra familia sea salva, ¿verdad? El que nosotros estemos firmes, es la diferencia entre la salvación del resto de nuestra familia, o no, ¿verdad? Así es. Y tú mencionabas ahorita, Blanquita, tu esposo, ¿cuántos años ustedes tienen de casados? Nosotros vamos a tener, ya vamos a cumplir 31 años. 31 años. ¿Y cuál crees que ha Perdón, sido, 32 años vamos a cumplir. ay Dios, contando, cuál crees que ha sido la clave para un matrimonio de ya casi 32 años? La clave, este, la verdad es que es estar cerca de Dios, servir a Dios, buscar de Dios. Eso nos ha ayudado muchísimo. Este, Esa es la clave para poder tener un buen matrimonio, porque el matrimonio, en la palabra de Dios te dice cómo debes de llevar tu matrimonio, cómo debes de regir, cómo debes de obedecer a tu marido, cómo debes de cuidarlo, de amarlo, y cómo al igual te hablas, al marido le habla que tienes que cuidar a tu mujer, que tienes que amarla, que tienes que respetarla. Entonces, todo eso la Biblia te dice cómo debes de ser tu matrimonio, que debe de crecer con amor. Y y nosotros eso hemos aprendido bastante, nos ha mantenido unidos en ese sentido, el escuchar y el ver qué es lo que Dios habla en nuestras vidas y cómo debemos de comportarnos como personas, como madre, como esposa, como esposo, como hija o como madre, ¿verdad? La Biblia te da detallado todo cómo debes de ser como padre, cómo debes educar a tus hijos. Entonces, eso es lo que hasta ahorita nos ha mantenido en el camino del Señor. Y también, pues claro que las oraciones de mi suegra, que le doy gracias a Dios por mi suegra, que todavía ya 93 años, pero ella siempre ha sido una persona de mucha oración. Ha sido un ejemplo para mí. Ella ha sido un gran ejemplo para mí porque ella siempre ha orado mucho por nosotros, por nuestro matrimonio. Siempre ha sido una mujer muy fiel.
y la verdad que yo siempre decía, yo quiero ser como mi suegra. Siempre ella visitando al enfermo, visitando a la gente, ella siempre orando por todos. Entonces, la verdad que eso es algo que no se paga con nada. ¿Por qué? Porque la mamá de él, mi mamá ahora, ya de muchos años, orando por nuestro matrimonio, orando por nosotros, desde que somos líderes, este, le doy gracias a Dios porque no nos ha dejado de su mano, que claro, que hemos pasado por pruebas y muy fuertes. Ahora, digo yo, bueno, ahora ya sabemos, ¿verdad? Que tenemos que pasar las pruebas que vienen porque no nomás porque estamos en el Evangelio, vamos a decir, ya todo es color de rosa. Este, no porque tú estés en la iglesia no vas a tener problemas, sino que aprendes a sobrellevarlo. Dios te ayuda a ser fuerte y a poder llevar esa carga, quitarla y dársela a Dios para que Él pueda sobrellevarla. Entonces, eso es lo que hemos aprendido como marido y mujer, el estar unidos, el estar siempre sirviendo al Señor y unidos de la mano del Señor sin soltarnos de Él, porque sin Él, pues no, la verdad, sabemos que no somos nada. Y a lo mejor mujeres nos ven que su marido no es creyente o no asiste a la iglesia, pero pues volvemos a lo mismo, ¿no? La oración puede hacer que mucha gente sea alcanzada, Y, incluyendo tu esposo y como sea él, ¿no? y la verdad que sí, porque hubo un tiempo que cuando nosotros, como te comentaba, cuando salimos de la iglesia, mi esposo, él ya no quería ir a ningún lado. Él decía, no, yo ya no quiero ir a ningún lado. Y yo era la que andaba buscando dónde irnos a congregar. Y cuando empezamos a llegar a la iglesia de San Nicolás, mi esposo era renuente. Él decía que no, que no, que no. Y empezamos a orar por él y cuando él nos empieza a ver a nosotros, llegar gozosas, llegar felices, platicando de cómo había sido la predicación, de cómo hacía la dinámica, o sea, de platicar todo lo que había pasado, mi esposo como que ya se ponía alerta, ¿no? De que, o sea, ¿qué está pasando? En una ocasión ya le doy gracias a Dios por las reuniones en los hogares, porque en una ocasión lo invité a una reunión, y de ahí empezó. O sea, él ya me decía, ¿cuándo es la otra reunión? Y ya cuándo es, le digo, ya la otra semana. Y desde ahí él empezó a llegar a la iglesia. Entonces, la clave es la oración. La oración, estar orando siempre por él y no darnos por vencidas, no darnos por vencidas porque este, Dios tiene su tiempo. Dios tiene su tiempo para todos, para cada uno de nosotros. A veces dice uno, ay, no, es que ya pasaron 10 años o ya pasaron muchos años y él no llega, no quiere llegar, o viceversa, ¿verdad? O la mujer no quiere seguirme, pero tu ejemplo cuenta mucho, tus oraciones cuentan mucho. O sea, nosotros tenemos que ser una luz en nuestro hogar, porque si yo le digo, yo voy a la iglesia y no le hago de comer, o lo trato mal, o le hablo mal, entonces, pues, no, él no va a llegar. Va a decir, no, pues es lo que te enseñan, ¿verdad? A no respetarme o a no tratarme bien. Entonces, ellos en todo ven, en todo están. Entonces, hay que ser bien cautelosos con eso, ¿verdad? Porque tenemos que estar bien agarrados de la mano de Dios y ser fieles y que ellos vean que aunque ellos nos digan, no, no vayas, aunque ellos nos digan cualquier cosa, nosotros ahí estamos en el camino del Señor. ¿Por qué? Porque Él ahí nos tiene y porque queremos servirle y queremos que nos vaya bien en nuestro matrimonio. Gracias, Blanquita. Y ahorita hablabas tú hace unos minutos sobre que pues no todo ha sido color de rosa, ¿verdad? Que como matrimonio han pasado por muchas pruebas o momentos difíciles.
a veces los hijos toman sus propias decisiones, ¿verdad? Y no es siempre lo que uno aconseja como madre, no siempre son obedientes al consejo de los padres y toman sus propias decisiones, y yo creo que tú has tenido momentos donde te ha tocado pasar por esas situaciones donde han habido lágrimas, ¿verdad? Donde tú quisieras manejar la vida de tus hijos y decir por este lado, pero al final del día los hijos toman sus decisiones, ¿no? Pero así como tú has pasado por eso, hay mujeres que están pasando por eso, donde sus hijos tal vez no están tomando las mejores decisiones, donde sus hijos no están en el camino de Dios. Y yo te quisiera pedir, Blanquita, que nos comentaras cómo tú atravesaste esas situaciones, cómo fue tu relación con Dios en esos momentos, cómo saliste adelante, cómo superaste, cómo aconsejaste a tus hijos, que nos pudieras comentar tú, cómo es cuando una madre tiene que atravesar por esos momentos donde los hijos pues no siempre están en el camino de Dios o toman el consejo. Pues mira, cuando nosotros llegamos a la iglesia, la verdad que cuando nosotros salimos de la otra iglesia, nosotros nos salimos por mis hijas. Mis hijas pues estaban en la adolescencia, estaban en la rebeldía, querían hacer lo que querían. Y en ese entonces yo no lo entendí. En ese entonces no entendía yo que yo tenía que aprender a educar a mis hijos. En ese tiempo los pastores, yo me rebelaba a lo que los pastores me decían, que no hicieran esto las niñas, que las niñas se comportaban de una manera, que se comportaban de otra. Y la verdad, nosotros lo que veíamos siempre es que cómo andan tus hijas. Siempre nosotros vemos y hablamos o decimos, primero mira a tus hijas, ¿verdad? Cómo andan, y luego vienes a arreglar mi vida o arreglar a mis hijos. Y fue un error bien grande para mí, para nosotros. Después lo aprendimos y entendimos que habíamos estado mal porque a nosotros nos habían aconsejado que educáramos a nuestras hijas o que, ¿cómo te puedo decir? Sí, que las sometiéramos más, ¿no? Como padres. ¿Y qué es lo que hicimos nosotros? Nosotros pues solamente criticábamos y juzgábamos lo que nos decían y no lo tomábamos a bien, no lo tomábamos a bien. Cuando nosotros nos salimos, ellos empiezan nos quieren juntar otra vez y arreglar el asunto, y nosotros ya, la verdad, ya no queríamos nada. Había muchos conflictos porque eran muchachitas, las hijas del pastor eran muchachitas de la edad de mis hijas, entonces había mucho roce, mucho problema. Cuando nosotros llegamos a la iglesia de San Nicolás, aquí nos empiezan a enseñar que tú debes de guiar a tus hijos, que debes de educarlos, que debes de enseñar que ellos deben de respetar a sus papás y obedecernos, que deben de obedecernos más que nada. Pero aunque nosotros orábamos mucho por mis hijas y les dábamos muchos consejos con respecto a sus noviazgos, a los hombres a los muchachos que andaban con ellas, que deberían de escoger a una persona cristiana. ¿Por qué? Porque una persona cristiana las iba a amar. Si una persona cristiana, si un hombre cristiano ama a Dios, los iba a cuidar a ellas igual, las iba a amar más y más a ellas. Entonces,
ellas no entendían, ellas en su juventud, en su rebeldía, ellas querían hacer lo que ellas querían. La verdad se nos salieron de las manos, ya no podíamos con ellas. Nosotros, el consejo que les dábamos era que sirvieran a Dios, que buscaran de Él. Yo siempre les decía, no pierdan su juventud, no la echen a perder. Es muy bonito cuando tú tienes tu juventud, la disfrutas sirviendo a Dios, buscando de Dios, y, y Dios te va a dar el tiempo y te va a dar a la persona indicada. Pero a veces que nos queremos apresurar a nuestro tiempo, nos queremos apresurar y brincar muchas áreas de nuestras vidas. Como joven que yo fui rebelde también en mi tiempo, yo siempre decía, Dios, yo quisiera haber disfrutado más de mi juventud sirviéndote y buscándote. Y es lo que siempre les decía yo a mis hijas. De mi hijo no, porque de mi hijo yo le doy gracias a Dios porque él siempre, desde los 15 años, él siempre empezó a tocar en el grupo de alabanza y él, gracias a Dios, siempre sirvió a Dios. Hasta la fecha, le doy gracias a Dios por ello. Él siempre buscó de Dios, siempre estuvo en la alabanza, muy fiel en servir en la alabanza, dirigiendo la alabanza, encargándose de jóvenes, encargándose después de matrimonios jóvenes. Entonces él tenía tenía su ayuda idónea, como decimos, porque su novia pues era cristiana, su novia buscaba de Dios, su novia estaba en la misma área que a él le gustaba, en la música. Entonces los dos se ayudaban, los dos oraban uno por el otro. Entonces yo les decía a mis hijas, tienes que buscar una persona cristiana. ¿Por qué? Porque eso lo dice Dios en su palabra, ¿sí? Y pero no, la verdad que ellas eligieron su camino, y pues eligieron más, ¿verdad? Eligieron personas que realmente no eran cristianas, y y pues se casaron pequeñas, se casaron de 18 años. Eh, Le doy gracias a Dios porque ahorita ellas lo entendieron, pasaron también por sus pruebas, eh, pero siguen en el camino siempre con nuestras oraciones, con nuestra guía, nuestros consejos, siempre escuchándolos y alentándolos. ¿Sabes qué? Tienes que llegar a la iglesia, conéctate, ahorita que estamos en pandemia, conéctate para que estés recibiendo la palabra. Es el trabajo de uno de madre, no soltarlos, no dejarlos. O sea, ellos cometieron el error, ok, está bien, pero no podemos dejarlos de las manos de Dios. No podemos dejarlos de nuestras oraciones. Me decía mi esposo en ocasiones, me decía, ay, ya déjalas porque nada más llegan y siempre estás díceles y díceles, regañándolas o aconsejándolas o diciéndoles que están mal. Le digo, es que, bueno, yo sé que cuando ya se casan, pues ya están fuera de nuestro alcance, ¿no? Porque ya no podemos estarlas regañando. Le digo, no las puedo regañar, pero las puedo aconsejar. No las puedo regañar, pero sí puedo decirles, ¿sabes qué? Este es el camino correcto, porque es el que yo te enseñé desde que eras pequeña. Entonces, aunque yo veía que ellas, sí se molestaban de repente, pero a la vez me hacían caso. Entonces, yo le doy gracias a Dios por ello, porque siempre le pido a Dios por ellas, porque ellas no se aparten del camino del Señor, porque ellas puedan ser esa guía para sus hijos pequeños. Y aún siendo abuela, siempre les pregunto, oye, ¿ya conectaron a los niños a la clase? Oye, los niños están orando, oye, los niños están leyendo. Ese es el trabajo de nosotros. El trabajo de una madre no termina. El trabajo de una madre siempre va a ser aconsejar, siempre va a ser
hablarles de Dios. Siempre va a ser que no dejen el camino del Señor, que no se aparten. ¿Por qué? Porque sabemos las consecuencias que acarrean si nos apartamos del Señor. Sí, es Blanquita. Y como dices, nunca dejar de orar, ¿no? No importa la situación por la cual esté atravesando tu hijo, Dios nos escucha, ¿no? Como madres. Amén. ¿Y qué no puede hacer una oración? ¿No? Así es. Una oración con fe, ¿qué no puede hacer? Y uno no puede estar siempre con los hijos en todo lugar, en todo momento, pero sí tus oraciones, ¿no? Y encargárselas a Dios Adiós. y poner su corazón en manos de Dios, hace que ellos si se han alejado vuelvan, ¿no? Y Amén. correcto. Así es. Y qué padre, Blanquita, saber que tú has estado siempre ahí, ¿verdad? Al pendiente de tus hijas y ahora al pendiente de tus nietas, es un gran ejemplo. Y pues bueno, Blanquita, tú estuviste 5 años apoyando en la Iglesia Bautista de Escobedo. Estabas en la iglesia de San Nicolás y un día te invitan a participar en esta iglesia que se iba a abrir, esta, digamos, misión que se iba a abrir de la iglesia bautista de San Nicolás, y estuviste ahí sirviendo los 5 años que estuvo la iglesia hasta que se fusionó nuevamente con la iglesia bautista de San Nicolás. Pero Blanquita, tú pues ya tenías cierta, yo creo, estabilidad en la iglesia bautista de San Nicolás, ya tenías, o no eras un adolescente, ¿verdad? No. Cuando saliste, fue fácil para ti tomar la decisión de salir, de enfrentar este reto, ¿verdad? De ir a empezar una iglesia desde ceros en otro municipio, tuviste miedo, ¿qué te hizo aceptar? Cuéntanos y anímanos, ¿verdad? A saber cómo fue esa experiencia para ti, qué te dejó, cuéntanos cómo fue. Bueno, fíjate que cuando yo no sabía que a mi esposo le habían comentado esto de irse a apoyar a la iglesia de Escobedo, que se iba a abrir. Hasta después lo supe. Eh, la verdad que estábamos pasando por problemas, por situaciones muy difíciles en nuestras vidas. Empezamos a pasar por una prueba, por otra, y pero no sabíamos por qué, o sea, por qué tanto, tan seguido, una prueba y otra. Pero bueno, pues nosotros seguíamos fieles en el camino del Señor, pasando por esos valles y pasándolos y dando gracias a Dios por ello. Una de las cosas que nos enseñaron, y le doy gracias a mi discipuladora madre, Blena, porque siempre nos enseñaron que nosotros en medio de las pruebas tenemos que buscar más de Dios, tenemos que servir a Dios. ¿Por qué? Porque tú estás pasando por una prueba, pero tú tienes que seguir sirviendo a Dios. ¿Por qué? Porque así vas a sufrir menos o no lo vas a sentir tanto el dolor o lo que estás viviendo. ¿Por qué? Porque te estás enfocando en las personas que necesitan, en el evangelio, en evangelizar, en discipular, en la gente que necesita de Dios. Entonces, y así le hacíamos, la verdad. Fue algo bien tremendo porque Dios nos daba una fortaleza bien padre que nunca la había experimentado antes. Como pasando por momentos difíciles los podía vivir tan tranquila. Claro que al momento lo sufres, ¿no? Pero no estás ahí caída llorando y mortificándote, que por qué yo, ¿verdad? Al contrario, nos enfocábamos en servir a Dios, buscar de Dios, de servir y, y Dios nos daba esa paz, esa tranquilidad. Decía, nos decía un vecino, o sea, ¿por qué están pasando por esto? Y los veo tan tranquilos, tan contentos, ¿no? Y no, lo que pasa es de que realmente, pues sí lo sientes, pero Dios te da la paz que tú necesitas en esos momentos. Y entonces, cuando ya me dicen a mí
y de la invitación a ir a apoyar la iglesia de Escobedo. Eh, la verdad, a mí sí me dolió mucho porque yo no quería irme de la iglesia. Yo amo mucho a Iglesia San Nicolás y irme de la iglesia, no, 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 ¿cómo crees? Y bueno, mi esposo pasó por la última prueba donde él le dijo a Dios, ¿sabes qué, Dios? Mejor búscate a otro, porque yo, mira, por todo lo que estoy pasando y y no creo que sea la persona correcta, la persona idónea para poder servirte e ir a apoyar a abrir una misión. Y dice, pero si aún así tú dices, si tú aún así tú crees que yo soy digno de ir de servirte y de ir a abrir esa iglesia, pues lo hago con gusto. Y al otro día él sale de este problema y, y ya fue cuando ya nos dijeron que teníamos que querían que nos viniéramos para acá, para Escobedo. Y pues sí, con miedo, sí. Yo creo que siempre va a haber miedo para cualquier cambio, porque nunca lo habíamos hecho. Entonces, era algo nuevo para nosotros. Pero obedecimos a lo que Dios tenía, los planes que Dios tenía para nosotros. Y nos venimos para Escobedo. Fue una experiencia bien padre, en serio. Este, Desde el momento en que llegamos a preparar todo el local, este, ahí me dio mucho gusto porque mis hijas apoyando, mis dos hijas, mi niña, la más chiquita era Yana en ese entonces, apoyando, derrumbando paredes, levantando piedras, este, fue algo bien padre, la verdad. El ver a tus hijas servir a Dios, el ver a tus hijas animadas, el ir a apoyarnos para abrir una nueva misión, la verdad que fue algo que llenó mi corazón de alegría. El ver que tus oraciones no son en vano, que tus oraciones siempre van a estar ahí para Dios y Dios siempre va a obrar en ellas. Eh, Me gustó mucho cómo empezamos ahí en la iglesia, apoyándote a ti, apoyándote a Ramiro, cómo llegábamos cada día a hacer el aseo. Los cuatro llegábamos ahí desde antes, una hora antes, haciendo el aseo en la iglesia, eh, apoyando para todo. Entonces, ir a evangelizar, a volantear, visitar. Entonces, todo eso, la verdad, fue un trabajo duro, pero con mucho fruto, y eso vale más que todo. Vale más que cualquier sacrificio, que cualquier trabajo, que cualquier cansancio. Como siempre le he dicho yo a mi marido, cuando me acostaba bien cansada, le decía, tengo un cansancio, pero un cansancio de esos ricos. Y siempre es mi palabra, que siempre que le sirvo al Señor aún en mis desveladas, porque a veces teníamos este, que desvelarnos y levantarnos muy temprano, yo bien cansada en la noche, pero aún así yo decía gracias, gracias Dios, porque le decía a mi esposo, estoy muy cansada, pero, pero cansancio rico, o sea, de satisfacción, de agradecimiento, porque, porque aún en mi cansancio yo me sentía bien, me sentía satisfecha con el trabajo que estaba haciendo. Y y ese fue nuestra labor ahí en Escobedo, cuando empiezan a llegar las familias.
pues fue mucho más el gozo, ¿no? Que sentimos cuando empiezan a llegar las familias a involucrarse en la alabanza, a involucrarse en recibir gente en la puerta y cuando empiezan a involucrarse en hacer los skates, en serio, mis respetos para toda la gente que viene de Escobedo, las amo mucho. Dios nos enseña a amar mucho a la gente que empieza a llegar a la iglesia y que empieza a involucrarse. Un testimonio que a mí me tocó mucho en un CIMA de uno de los muchachitos de nuestra hermana Socorro, como él decía que él amaba mucho a la gente y le preguntaban a él que si tenían que mandarlos a otro lado, a otro lugar de misioneros, que él qué diría o qué pensaría. Y él decía, pues me iba a doler hasta el alma y se agarra a llorar. Dice, me iba a doler mucho porque pues es la gente que amo, la gente con la que convivo, ya es mi familia. Y pero pues al igual si Dios quiere mandarnos a otro lado, pues adelante, ¿no? Pero es un muchachito él, y eso a mí me tocó bastante. Así me sentía yo, así me siento yo con la gente de Escobedo cuando nos dijeron que teníamos que dejar la iglesia para irnos otra vez a San Nicolás. Pues no, me acuerdo cómo nos agarramos a llorar tú y yo. ¿Por qué? Porque no era tanto la iglesia, el lugar, era la gente que nos dolía, que pensábamos que no iban a seguirnos, pero pues eso pensábamos nosotros, ¿no? Pero Dios tenía otro plan. Dios sabía el por qué se hacían las cosas. Decidimos confiar en la sabiduría que Dios le da a nuestro pastor y, y empezamos a orar por esa gente para que no se perdiera, que no se regresara, que ellos siguieran en el camino aún estando en San Nicolás. Y no porque yo no quisiera regresar a San Nicolás, no porque no lo amara, sino porque ya amaba mucho a la gente de Escobedo. Y, ¿Y cuál fue nuestra sorpresa? Que cuando nos vamos para allá, estaba toda la gente de Escobedo bien temprano, o sea, desde antes de que abriéramos, siempre fueron muy fieles, siempre llegaban súper temprano a la iglesia y a veces nos encontraban barriendo, trapeando y pero ellos siempre fueron muy fieles y le doy gracias a Dios por ello, porque hasta este momento se ha visto ese fruto, donde todos están participando, la gran mayoría, participando en la alabanza, en los esqués, en su discipulado, en, en Hijos del Trueno. Es sorprendente cómo Dios puede trabajar en la obra, en la vida de cada uno de ellos. ¿Y qué más te puedo decir? Y tú te sentías igual que yo. Blanquita, no era mi intención hacerte llorar, pero perdóname. Blanquita, mira, tú has sido una persona que ha sido muy fiel, desde que llegaste a San Nicolás. En Ejes, inclusive en los encuentros juveniles, yo creo que muchas mujeres conocen a Blanquita Vázquez porque siempre apoyando, siempre ayudando en lo que fuera, en cocina, en lavar baños, en lo que la pusieran, siempre disponible.
y tanto en la Iglesia Bautista de San Nicolás como la de Escobedo, siempre dispuesta a ayudar, a entrarle al trabajo, porque siempre ha sido para Dios, no para los hombres. Y si hay alguien con quien uno puede contar como equipo es con Blanquita Vázquez, porque siempre va a estar dispuesta, porque no es para ayudarnos o para hacernos un favor, es para servir a Dios, porque tienes muy en claro eso y siempre has sido una persona muy trabajadora en la obra de Dios, lo cual te admiro y te respeto y te agradezco y pues encantado, ¿no? De poder servir contigo y trabajar contigo. Sin embargo, y eso viene a mi última pregunta, Blanquita, aún con toda esa fidelidad, aún con toda ese amor para Dios que hemos visto, las pruebas han venido a tu vida y yo creo que aún siguen, ¿no? Actualmente, pues una de tus nietecitas, con una enfermedad inesperada, ¿verdad? Y hija de ese varón que tú mencionas, que es tu hijo, que es quien sirve a Dios, y que a veces uno pudiera cuestionarse o querer cuestionar a Dios, ¿por qué Dios, no? ¿Por qué a mí? ¿Por qué así? ¿Por qué? Y son pruebas, ¿no? Que como tú mencionabas hace un rato, no por ser hijos de Dios, no por estar en su camino, todo va a ser color de rosa, las pruebas vienen, Dios también prueba nuestra fe o nuestro amor, o nos pone situaciones que nos ayudan a crecer, y ahorita más en estos tiempos, muchos a lo mejor hemos tenido un enfermo en casa, con una enfermedad casi de muerte también como es el COVID, ¿no? Donde no sabes si en tu familiar o en ti va a ser de muerte o va a ser sencillo, o diferentes enfermedades, ¿no? Que pudieran estar ahí y que pues tú no sabes, ¿verdad? ¿Qué Dios tiene con esa situación en tu vida? Pero ¿cómo tú pasas cómo estás pasando esta situación? ¿Cómo te agarras de Dios? ¿Qué le aconsejas tú a alguien que tal vez está pasando una situación similar en tu vida? ¿Qué tú les dices, Blanquita? Pues sí, la verdad que sí es un momento difícil, este, el tener a una nieta enferma de leucemia. Ella es la segunda hija de mi hijo, del mayor. Y sí, la verdad que de repente te puedes sentir desesperada, angustiada, y te puedes preguntar por qué mi pequeña, ¿verdad? ¿Por qué una niña tan pequeñita va a pasar por esto? Pero bueno, nosotros como cristianos sabemos que Dios tiene todo bajo sus manos, que, que Dios tiene el control de todo. Y sabemos también que Dios de una o de otra manera nos quiere hablar, nos quiere mostrar algo. A lo mejor algo que estamos fallando, a lo mejor algo nos quiere probar nuestra fidelidad, como decías tú. Para mi hijo y para mi nuera, pues eso fue así como muy, muy de sorpresa, ¿no? Porque pues ellos han estado pasando igual por diversas pruebas en su matrimonio, no en pareja, sino con su familia, diferentes problemas que han estado pasando, ya sea una cosa y luego pasaban otra, y ahora con lo de mi niña. Y nosotros le decíamos, mi esposo le decía, mi hijo, Dios está probando tu fe, está probando que realmente tú le amas a pesar de las circunstancias en las que estás viviendo. Y, y tú sabes que es por algo.
Dios tiene algo preparado para ti, para tu esposa, algo muy especial. Y entonces tenemos que agarrarnos de la mano de Dios y tener fe en Él y preguntarle a Dios, eh, ¿por qué estoy pasando por eso? O sea, ¿qué es lo que ocupas de mí? ¿Qué es lo que tengo que hacer o corregir? Entonces, la verdad es que mi hijo tiene una fe inmensa en Dios, mi nuera, son hijos de Dios y saben que Dios tiene un propósito por el cual están pasando por ello. Este, confiamos mucho en Dios, en que Dios va a hacer la obra y que si no es así, que si es tu voluntad de Dios que pase otra cosa, que ellos lo van a entender. Y, y pues ahorita seguimos confiando en Dios, seguimos confiando en Dios, en que Él los va a sacar adelante y van a salir también de esta prueba y van a seguir adelante en el camino y en el llamado que ellos tienen. Este, Dios va a seguir haciendo la obra en ellos. Y en eso ellos tienen infinita fe. Y nosotros también confiamos en eso. Ellos están tranquilos porque saben que están en las mejores manos, en las manos de Dios. Que no hay en otro lugar mejor que podamos estar que en las manos de Dios porque Él es infinitamente misericordioso y bueno con sus hijos y que no va a haber, no va a hacer nada que nos haga daño. O sea, Dios tiene el control de todas nuestras vidas y Él va a seguir haciendo la obra. Por eso, a cualquier persona que pasa por estas circunstancias, si no tienes de Dios, si no confías, eh, yo te invito a que tú llegues a los pies de Jesús, que tú abras las puertas de tu corazón y que recibas a Cristo y seas hijo de Él, que seas hijo de Dios, para que tú tengas esa paz y esa seguridad también eterna. Porque sabemos que si nosotros nos vamos, sabemos que vamos a ir con nuestro Padre Celestial y que un día nos vamos a volver a ver y seguimos confiando en Él cada momento, cada día. Es por eso que mi hijo está confiado y sabe este, que está en las mejores manos, al igual que nosotros. Pues gracias, Blanquita. La verdad es que pues lo has dicho todo, ¿no? Oración, fe, confianza en Dios. Y pues te agradezco mucho, Blanca, por abrirnos tu corazón, por, por compartirnos lo que ha sido tu vida en esta breve entrevista, porque con tu testimonio ha sido de mucha bendición a la vida de mucha gente que te ha conocido y que seguimos estando contigo, ¿no? Esto que nos has compartido eh, deja mucho que aprender, y te lo agradezco mucho, porque pues a lo mejor no son temas fáciles, ¿no? Pero por eso te lo agradezco, porque el que tú des tu testimonio nos ayuda a otras mujeres a seguir adelante, ¿no? Y pues me gustaría, Blanquita, que despedirnos esta noche de esta transmisión Muchas gracias. y simplemente que pudieras, pues tú, pues despedirnos, ¿verdad? A todas, eh, animándonos, porque pues has sido alguien fiel y eres alguien que puede animarnos a seguir adelante. A veces hay situaciones por las que nosotros decimos, no, pues yo ya no estoy en edad para servir, yo ya estoy grande, tengo miedo, es un reto, ¿no? Salir no, yo que voy a andar saliendo, yo que voy a andar evangelizando, yo que voy a andar volanteando, ya estoy grande, yo no puedo, yo tengo mis propios problemas, yo cómo voy a salir de esta situación.
tantas cosas que como mujeres pudieran venir a nuestra mente, pero que nos has ahorita platicado, enseñado cómo se puede salir adelante, cómo se puede seguir en el camino, cómo se puede enfrentar los miedos, las dudas, cómo Dios te usa a pesar de que tú misma crees que no eres digna de ser usada, pero cuando Dios te dice, vamos a servir, tienes que servirme, pues hay que hacerlo, ¿no? Y cómo al ser obediente a la voz de Dios, pues ves las grandes bendiciones que Dios te da, ¿no? Entonces, Blanquita, despídenos dándonos una palabra de ánimo a todas las mujeres que te están viendo esta noche. Bueno, pues yo las invito a que sigan en el camino del Señor, que si tú eres joven, que no desperdicies tu juventud, no la desperdicies, sirve a Dios, mientras pueda ser hallado. No esperes a ser grande de edad para poder, no, mejor me voy a esperar unos años para poder servir a Dios. No, ahorita que estás joven es cuando más debes de servir a Dios, de verdad, porque tienes todas las fuerzas, tienes tu mente limpia todavía para poder recibir de Dios, de poder aprender de la palabra de Dios. La verdad no tenemos edad para poder aprender de Él. A toda edad podemos aprender, podemos servirle, porque no podemos servirnos solamente en una área, podemos servirle en muchas áreas de nuestras vidas. Y Dios nos da la fortaleza, Dios nos da la fortaleza para seguir adelante, para poder seguir en el camino del Señor, aún como decía Fabi, en la cocina, en la limpieza, en cualquier área donde tú puedes servirle a Dios, eso va a ser grato para Él. Y en los problemas nosotros podemos pasar por muchos problemas, pero todo lo que tenemos que dejar en manos del Señor. Tenemos que agarrarnos de Él, de su mano, y en la oración, y no soltarnos, seguir en su camino siempre, aún aunque sea difícil, aunque estemos cansados. Pueden decir, estoy cansada, pero estoy satisfecha porque estoy sirviendo al Señor. Y esa es algo que a mí me ha servido mucho, me ha ayudado para servir y ser fiel al Señor en este camino. Todos en este tiempo nosotros podemos tener muchos problemas, podemos tener familiares enfermos, podemos haber perdido algún familiar, pero Dios te está diciendo que ahí está Él, que Él está ahí para servirte, para ayudarte, para confortarte, para darte el consuelo que tú necesitas y la fortaleza en esos momentos difíciles de la vida. Porque no siempre es color de rosa, no todo en la vida. Siempre vamos a tener algún problema en nuestras casas, en nuestras familias, pero Dios nos saca adelante de todo. Y pues ojalá que este testimonio haya sido de bendición para muchas de ustedes y que puedan servir a Dios, y que no importa la edad, no importa la edad que tengas, busca de Él, y Él te va a dar la fortaleza y la fuerza que necesitas para servirle. Que Dios les bendiga. Gracias, Blanquita. Gracias por ser quien eres, gracias por tu fidelidad. Y gracias a todas por conectarse, por haber estado este tiempo aquí. Y si sabes de alguien que pueda ser de bendición esta entrevista, pues comparte esta publicación, y dejemos que la palabra de Dios corra, ¿no? En esta ocasión a través del testimonio de nuestra hermana Blanca. Buenas noches a todas y nos vemos el siguiente martes a las 8:30. Dios les bendiga.